¿Qué pasaría si un médico decidiera inyectar a un niño con una enfermedad potencialmente mortal solo para ver si sobrevive? Hoy lo consideraríamos como un acto criminal. A ese médico le retirarían la licencia, lo condenarían públicamente y probablemente acabaría en prisión. Pero hace más de 200 años, en un pequeño pueblo de Inglaterra, un médico hizo exactamente eso. Y gracias a ese experimento, tan polémico como brillante, salvó más vidas que cualquier otro ser humano en la historia. Esta es la vida de Edward Jenner, el hombre que desarrolló la primera vacuna. Y cuando lleguemos al final, tú mismo decidirás si era un loco temerario o un genio adelantado a su tiempo. Edward Jenner nació el 17 de mayo de 1749 en Berkeley, un pequeño pueblo al sur de Inglaterra. Fue el octavo hijo de Sarah Head y el sacerdote Stephen Jenner. Sus padres no eran millonarios, pero tenían una posición, digamos que cómoda, y, aunque no pudieron darle a Edward y sus hermanos una vida de lujos, consiguieron brindarles una buena educación. El 8 de mayo de 1754 nació Thomas Jenner, el noveno hijo de la familia, pero murió al día siguiente. 24 horas después, Sarah Jenner falleció por complicaciones puerperales a la edad de 46 años, y solo 2 meses después moriría Stephen Jenner, dejando a Edward huérfano a la temprana edad de 5 años. Edward quedaría bajo el cuidado de sus hermanos y hermanas. Al entrar a la escuela tenía conocimientos básicos de matemáticas y música. Además, sabía leer y escribir. Todo esto gracias a la educación que recibió en casa por parte de sus hermanas. Edward acudía sin falta a clases, sin embargo, lo que más le apasionaba era dar largos paseos por las colinas y bosques y así observar y aprender de la naturaleza. Cuando tenía 8 años, en Berkeley surgió un brote de viruela. En ese tiempo, la viruela era una de las enfermedades más mortales del mundo. Se estima que mataba al 30% de los infectados y dejaba con secuelas permanentes a millones. Aunque hoy sabemos que existen 2 virus distintos, la viruela humana y la viruela bovina, en el siglo XVIII aún no se comprendía la naturaleza biológica de la enfermedad. La virología, como tal, ni siquiera existía. No obstante, algo sí era evidente para muchos. Quienes contraían la viruela a través del contacto con animales infectados, como las vacas, solían desarrollar una forma mucho más leve que aquellos que se contagiaban de persona a persona. Los hermanos de Edward, aterrados por la viruela, decidieron protegerlo aplicándole el único método preventivo conocido hasta entonces, la variolización. La variolización consistía en introducir deliberadamente material infeccioso tomado de una persona que tenía viruela leve en personas sanas, con la esperanza de provocar una versión más suave de la enfermedad y así generar inmunidad. Era un método muy arriesgado. Muchos morían o contagiaban a otros. Los que recibían la inoculación debían ser aislados, pues presentaban la enfermedad y podían transmitirla a otras personas que no la habían padecido. Tras recibir la variolización, Jenner fue aislado por 40 días en una granja ubicada en las afueras de Berkeley. Durante este tiempo, Jenner enfermó con los síntomas típicos de la viruela: fiebre, erupciones y malestar general. Sobrevivió, pero la experiencia no lo abandonaría jamás y dejaría una profunda huella en su mente. Este recuerdo lo acompañaría por el resto de su vida e influiría en su determinación por encontrar un método más seguro y menos traumático para prevenir la viruela. A los 14 años se hizo aprendiz de cirujano y en 1770, con 21 años, se trasladó a Londres para completar su formación médica. Tuvo buenos maestros, entre ellos John Hunter, uno de los cirujanos más renombrados del siglo XVIII. Hunter lo acogió como pupilo y amigo, y fue él quien inculcó en Jenner la máxima que guiaría su carrera: no pienses, observa. Tras su etapa en Londres, Jenner regresó a su ciudad natal y ejerció como médico rural durante décadas. Era respetado y querido por la comunidad y dividía su tiempo entre la medicina, la poesía, la música y la historia natural. Fue en este contexto rural donde escuchó una creencia muy extendida entre las lecheras: las mujeres que ordeñan vacas y han tenido viruela bovina no contraen la viruela humana. Jenner, que había aprendido de su maestro a estar siempre atento, tomó nota de estos testimonios y formuló una hipótesis. La exposición a la viruela bovina, una enfermedad leve,
podía proteger contra la temida viruela humana. Jenner no fue el primer médico en sospechar que la viruela bovina también garantizaba inmunidad contra la viruela humana, pero sí fue el primer médico en desarrollar un experimento riguroso para demostrarlo. En mayo de 1796, una lechera, Sarah Nelms, consultó a Jenner por una erupción en la mano. Jenner la interrogó a profundidad y descubrió que una de las vacas de Sarah había tenido viruela bovina recientemente. Aquella paciente no era una más, era la oportunidad que había estado esperando para probar su hipótesis. Ahora necesitaba un conejillo de indias, alguien que no hubiese tenido contacto previo con la viruela. En una época en que casi todos habían contraído la enfermedad o habían convivido con ella, era prácticamente imposible saber si un adulto era verdaderamente susceptible. Por eso, la opción más confiable era probarlo en un niño. El 14 de mayo de 1796, Jenner probó su hipótesis inoculando a James Phipps, un niño de 8 años, hijo de su jardinero. Extrajo el pus de las ampollas de la viruela bovina en las manos de Sarah Nelms y lo inoculó en unas pequeñas heridas que había hecho en los brazos de Phipps. A los días, James Phipps desarrolló fiebre y un ligero malestar, pero ninguna infección grave. Una vez ya recuperado, Jenner sometió a Phipps al procedimiento que le había marcado de por vida, la variolización. No hubo ningún síntoma. Phipps era inmune a la viruela humana. La vacuna estaba inventada, aunque aún quedaba una batalla por ganar: convencer a la población y al resto del gremio médico que el método era más efectivo que la variolización. Imagina que eres un ciudadano común en pleno siglo XVIII. Has vivido toda tu vida creyendo que la única forma de protegerte, aunque sea parcialmente, contra la viruela era la temida variolización, y de pronto un médico rural poco conocido te propone algo insólito: inocularte con el pus extraído de una ampolla que se encontraba en la ubre de una vaca. Para muchos, aquello sonaba ridículo. Incluso se comenzó a propagar el rumor que, tras vacunarse, a las personas les crecían partes del cuerpo parecidas a la de una vaca. Así de grande era el escepticismo, y así de difícil el camino que a Jenner aún le quedaba por recorrer. No es de extrañar el rechazo inicial al método de Jenner. Incluso otros médicos se mostraron reacios, algunos porque no había aún suficiente evidencia científica y otros porque ganaban muy bien haciendo variolizaciones y no querían ver disminuidos sus ingresos. Poco a poco, la voz fue corriéndose por toda Inglaterra y Europa, y los médicos fueron interesándose cada vez más por el novedoso método. Jenner recibía cartas todos los días provenientes de muchos lugares, a las que no dudaba en responder para aclarar dudas sobre el proceso. Era tanta la correspondencia que recibía que se autoproclamó el secretario mundial de vacunas. El reconocimiento llegaría en 1805, cuando en plena guerra entre Francia y el Reino Unido, Jenner le escribió una carta a Napoleón Bonaparte pidiéndole la liberación de unos soldados británicos, a cambio de vacunas suficientes para su ejército. Bonaparte le respondió a Jenner: "No le puedo negar nada a uno de los más grandes benefactores de la humanidad", mientras ordenaba que todo su ejército se vacunara. Dado que Jenner dedicó gran parte de su vida a promover la vacunación, no pudo continuar con su práctica médica habitual. En compensación, le fueron concedidas por el gobierno británico 30.000 libras esterlinas, el equivalente actual a unos 3 millones de dólares. Fue invitado a establecerse en Londres y en muchas otras ciudades importantes del viejo continente, pero decidió pasar el resto de su vida en su natal y querida Berkeley. Edward Jenner murió el 26 de enero de 1823 a los 73 años tras sufrir un derrame cerebral. Falleció sin saber que su idea algún día erradicaría una de las enfermedades más mortales que ha conocido la humanidad. Gracias a su valentía, su obsesión por observar y, por qué no decirlo, una pizca de locura, millones de personas en todo el mundo jamás conocerán el miedo, las cicatrices ni el dolor que él mismo vivió de niño.